Las formas clínicas en las que se puede presentar la enfermedad puede ser complicaciones neurológicas, cutáneas. Las más comunes son musculares y de las articulaciones, aunque se puede presentar una gran variedad de sitios en donde la bacteria puede causar daño. E incluso está la posibilidad de que la enfermedad quede en forma crónica por fallo de los diferentes tratamientos y por la dificultad que se tiene de identificar o de diagnosticar la enfermedad. Esta enfermedad puede presentarse en forma sintomática y lo más preocupante es esto. Hay algunos casos que pueden ser asintomáticos. ¿Por qué esto es impactante? Porque cuando nos sentimos bien es cuando queremos ayudar a los demás, ser felices, donar sangre, y es cuando podemos ser víctimas de una transfusión no segura. Las diferentes etapas en las cuales se puede presentar la enfermedad empezaría con una brucelosis aguda, que es después del periodo de incubación y semanas posteriores al inicio de los síntomas. Esto va a progresar a una brucelosis subaguda, en la cual los síntomas que se presenten van a depender del tipo o la forma clínica que ese paciente va a presentar. Y la brucelosis crónica es cuando ya se presentan las complicaciones más severas por el no diagnóstico de la enfermedad y que el paciente no haya recibido tratamiento oportuno. Serológicamente hablando, el paciente va a producir 3 tipos de anticuerpos diferentes al entrar en contacto con la bacteria. La primera inmunoglobulina que podemos encontrar va a ser la IgM, la cual va a aparecer en la etapa aguda y que va a tener un pico que va a decaer aproximadamente después de 3 a 4 semanas. Posteriormente se van a producir inmunoglobulinas de tipo IgA e IgG que van a estar presentes durante la etapa subaguda y crónica si es que el paciente no recibe un tratamiento. Y estas, cabe mencionarse que cuando el paciente reciba un tratamiento, el título va a disminuir, pero que van a persistir, sobre todo la IgG, como un anticuerpo de memoria. Algunos autores consideran que este anticuerpo de memoria es una memoria no de tan largo plazo, que no dura toda la vida, pero sí un periodo prolongado de tiempo. Nuevamente aquí les muestro la gráfica de serología con la primera inmunoglobulina, que es IgM, posteriormente IgG, IgA, y aquí solamente para mostrarles que si el paciente recibe tratamiento, estas IgGs van a caer aquí y yo voy a detectar una disminución del título de la cantidad de inmunoglobulinas presentes. Esto es importante porque esto me va a decir si el tratamiento está siendo efectivo y que el paciente no está en etapa crónica, ya que si estas inmunoglobulinas permanecen o persisten en títulos elevados, eso quiere decir que el tratamiento no está siendo efectivo y que el paciente tiene o está en etapa crónica. Cada una de estas inmunoglobulinas entonces me va a decir en qué etapa de la enfermedad se encuentra mi paciente. Si están de acuerdo conmigo, las IgM se van a presentar en la etapa aguda. Me van a decir el paciente está cursando con el proceso infeccioso. Mientras que IgG e IgA se presentarán en etapas subagudas y crónicas y que el título de estas dos o su concentración, incremento o decremento, me va a decir si él ya está en recuperación o bien en etapa crónica. Entonces, para el diagnóstico el médico va a echar mano de estas 3 cosas para llegar a la detección de la enfermedad. La primera parte es la clínica, ver qué signos y síntomas tiene su paciente. Posteriormente va a hacer un diagnóstico bacteriológico y puede ayudarse también de un diagnóstico serológico. En la parte clínica el médico la tiene realmente difícil porque los signos y síntomas van a ser muy indeterminados. Y debido a que se puede presentar en diferentes formas, a una persona pueden dolerle las articulaciones, a otra persona puede dolerle el corazón, o cosas que no me dicen, no, sí, tienes brucelosis. No es nada específico, son síntomas muy indeterminados y que muchas veces pueden confundirse con otras enfermedades febriles. Chikungunya, que está de moda, ahora todo es chikungunya, Zika. Entonces esto no va a ayudar mucho. Pasamos a la siguiente fase, que es el diagnóstico bacteriológico. Para el diagnóstico bacteriológico, se va a considerar como el estándar de oro, porque si yo tomo una muestra de una persona y a través de esa muestra logré aislar a la bacteria, entonces no hay de otra.
Las muestras que puedo utilizar para realizar este diagnóstico bacteriológico son principalmente médula ósea, heridas, pus o sangre. Y la muestra de elección generalmente es la sangre. Es una muestra a través de la cual se puede realizar el aislamiento, aunque vamos a ver la eficacia de este aislamiento en estas muestras. Y para el caso de la sangre hay mejores resultados cuando se concentra, sobre todo la fracción leucocitaria, para realizar el aislamiento. Para el diagnóstico bacteriológico lo vamos a seguir en diferentes etapas. La primera etapa pues va a ser la siembra del hemocultivo, si es el caso de la sangre, y el medio de elección es el medio de Ruiz Castañeda. Este se incuba hasta por 6 semanas y en algunas ocasiones, si no se usa este medio, se puede utilizar otro medio y hacer resiembras en agar soya tripicaseína o utilizar el medio Maconque. Una vez que yo logre visualizar algunas colonias, pues voy a tener que hacer diferentes pruebas bioquímicas para llegar a la identificación del género, y si quiero llevar todavía más allá, puedo llegar a hacer todavía más pruebas para identificar la especie o incluso el biobar del cual estoy identificando. No existe un medio selectivo para Brucella y son medios como agar sangre, el Ruiz Castañeda, etcétera, y para algunas especies puede ser necesario el uso de CO2 al 5% para el desarrollo de la bacteria. La probabilidad de aislamiento está un poco triste, porque si el paciente al que le tomé la muestra no está cursando con fiebre, entonces el aislamiento tiene una recuperación muy baja. Es decir, si yo le tomo una muestra a un paciente que sospecho que tiene Brucella y ese paciente en ese momento no está cursando el periodo febril, es muy probable que yo no logre aislarlo. Esta bacteria se considera como una bacteria fastidiosa que va a tardar tiempo en crecer. Voy a invertir bastante tiempo en lograr la identificación del género y después tendré que hacer la identificación de la especie, del biobar o del serotipo, y incluso si soy todavía más quisquillosa puedo hacer técnicas moleculares para lograrlo. Entonces, a través del cultivo yo podría identificar directamente a la bacteria. Otra metodología que puedo utilizar para identificar a la bacteria es PCR. A través de la PCR yo voy a detectar el genoma de la bacteria y esta va a tener un periodo de ventana de 10 días aproximadamente posteriores a la inoculación. Para el caso de PCR, la ventaja que tiene es que la muestra no necesariamente tiene que ser una muestra biológica, sangre, pus, médula, etcétera. Pueden ser muestras de órganos, alimentos, tierra, suelo, lo que ustedes quieran, que sospechen que está contaminado con la bacteria. Generalmente las PCRs que se utilizan para Brucella detectan secuencias del gen ribosomal 16S y en este caso la sensibilidad, si yo comparo PCR con cultivo en pacientes utilizando muestras de sangre, por ejemplo, la sensibilidad de la PCR es mayor a la que obtengo a través de cultivo. Pero para muestras que no son sangre, el cultivo todavía está peor que la PCR. Esto es porque si yo utilizo una muestra biológica en donde no debería de haber nada más que lo que yo sospecho que es Brucella, entonces esto no va a interferir en el aislamiento. Mientras que si utilizo una muestra, por ejemplo, de suelo, en donde aparte de lo que yo busco puede haber genomas de otros microorganismos, entonces aquí el cultivo tiene problemas, porque estas bacterias pues van a enmascarar o van a crecer antes que mi bacteria fastidiosa. Para la detección a través de PCR por el RNA ribosomal 16S, se utiliza esta parte, el RNA, y se generan primers que normalmente se construyen a partir de secuencias de Brucella abortus. Y esto es porque el RNA va a tener una homología del 100%, para las principales especies que están involucradas, que es Abortus, Melitensis, Suis y Canis. Entonces, con estos primers que se generan a partir de esto, se pueden detectar las 4 principales especies. En este artículo de revisión les muestro que existen sin fin y numerosas
tipos de PCR que se pueden utilizar, no solamente detectando pedazos del RNA ribosomal 16S, sino que de las más nuevas se han utilizado otros genes que son estos OMP2, que son proteínas de membrana de la bacteria para su identificación, y el tipo de PCR que se puede utilizar va desde PCR anidada, ERIC-PCR, RFLPs, etcétera. Diferentes tipos de PCR para lograr la identificación. Comparando las dos metodologías que tenemos para la detección de la bacteria como tal, pues cada una de ellas va a tener sus ventajas y sus desventajas. En el caso del cultivo, pues va a ser el estándar de oro, no va a haber de otra si yo logro aislar a la bacteria, pero ya vimos que es un microorganismo fastidioso, va a consumir mucho tiempo, no voy a obtener el resultado al día siguiente, y pues esto puede no ser adecuado para ciertos laboratorios. La PCR pues tiene como ventajas que puedo usar cualquier tipo de muestra, va a ser más rápida, pero como desventajas es que no puedo poner PCR en cualquier lugar, tiene que ser un área específica, es una metodología más costosa, el personal tiene que tener experiencia técnica elevada y pues no en todos lados puedo establecer una PCR. Esos serían los métodos que yo podría utilizar para la detección de la bacteria. Para hacer el diagnóstico también puedo echar mano de otras metodologías que me van a ayudar no a detectar al agente como tal, sino a la respuesta que se generó ante la presencia de este agente infeccioso. Y la respuesta va a ser la producción de anticuerpos. Entonces, puedo echar mano del diagnóstico serológico. Para el diagnóstico serológico, pues si yo quiero detectar un anticuerpo, tengo que utilizar un antígeno específico. Este antígeno específico puede ser la bacteria completa, y en este caso utilizaría la bacteria completa en su forma lisa, que es la más virulenta y que tiene el mosaico completo, o bien puedo utilizar proteínas que se encuentran en el citoplasma de esta bacteria. La mayoría de las técnicas serológicas utilizan a la bacteria completa que tiene el lipopolisacárido completo, aunque esta puede ser no la mejor decisión, simplemente porque este lipopolisacárido va a tener proteínas comunes que pueden cruzar con otras bacterias, dentro de las cuales se encuentran bacterias del género Yersinia, Escherichia, Vibrio. Entonces pueden no ser la mejor opción. Y hasta el momento, las pruebas que utilizan proteínas citosólicas o del citoplasma no han presentado reacciones cruzadas con otras bacterias. Entonces esta puede ser la mejor opción para el diagnóstico serológico. De las pruebas que se encuentran actualmente en el mercado para la detección de anticuerpos contra brucela, tenemos rosa de Bengala, SAT, 2-mercaptoetanol, DTT, fijación de complemento y prueba de Coombs. Voy a empezar por estas dos, prueba de Coombs y fijación de complemento, porque son dos pruebas que no están o casi no se utilizan aquí en México. Y después voy a ir con las más utilizadas, que todos debemos de conocer, que es rosa de Bengala y las pruebas de aglutinación estándar. Cada una de estas pruebas me va a permitir detectar una o todas las inmunoglobulinas que están involucradas en el proceso de infección, desde la IgM, la IgG o la IgA, y cada una de estas me va a permitir sí o no diferenciar entre cada una de ellas. Empezando con la fijación del complemento, esta es una prueba algo larga, no muy comúnmente utilizada, en donde se coloca el antígeno, que es la bacteria en su forma lisa, y a esta bacteria se le adiciona una fuente de complemento. Esto se mezcla con el suero del paciente, en donde yo sospecho que están los anticuerpos específicos contra la bacteria. Entonces, del lado izquierdo vamos a visualizar una reacción positiva y del lado derecho vamos a visualizar una reacción negativa. Por lo tanto, aquí observo los anticuerpos y acá no. Entonces, cuando yo mezclo esto, los anticuerpos, como son específicos dirigidos contra la bacteria, pues se van a unir a la bacteria. Y estos anticuerpos van a ser capaces de fijar al complemento. Una vez que yo dejo esto en incubación, ya sea 37 grados 30 minutos o toda la noche 4 grados centígrados, después de esa incubación pues se va a dar esta unión, y para poner de manifiesto si está el anticuerpo o no está el anticuerpo, yo voy a revelar adicionando esta mezcla
eritrocitos de carnero sensibilizados con anticuerpo dirigido contra los eritrocitos de carnero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En una muestra que es positiva, el complemento se había fijado previamente a la bacteria y a los anticuerpos que estaban unidos a la bacteria. Por lo tanto, este complemento va a ser consumido y no va a poder fijarse al eritrocito que tiene sus anticuerpos fijados al eritrocito. Y por lo tanto, no voy a observar hemólisis. Mientras que si no estaban presentes estos anticuerpos anti-Brucella en la muestra, este complemento no se va a consumir. Y cuando yo adicione los eritrocitos sensibilizados, entonces ahí se va a fijar y el efecto va a ser que el complemento fijado a estos eritrocitos va a hemolizarlos y me va a permitir determinar que aquí no había anticuerpos contra Brucella. Es una prueba que tarda aproximadamente 3-4 horas y tengo que tener 3 cosas importantes. La primera es la bacteria Brucella abortus a una concentración específica, fijada y con un inóculo que está estandarizado. Voy a tener que colocar complemento fresco de cobayo a una dilución específica 1:30 y voy a tener que adicionar una suspensión de eritrocitos de carnero a una concentración específica al 3% que van a estar sensibilizados con anticuerpos anti esos mismos eritrocitos para generar la hemólisis. Estas 3 cosas van a ser las importantes y yo voy a visualizar las reacciones de esta manera. Esta reacción sería positiva o negativa. ¿Qué opina el público? Negativa. Voy a hacer diluciones seriadas de esa misma muestra para determinar un título. Entonces aquí tengo una reacción negativa a una dilución 1:20. A 1:40, ¿qué opinan? A positiva hemólisis. Exacto. Entonces, si aquí observo hemólisis y aquí no observo hemólisis, ¿qué me está diciendo esto? Exacto. La muestra es una muestra positiva, pero tiene un título bajo. Es decir, aquí había suficiente anticuerpo para inhibir la hemólisis, pero acá el anticuerpo ya no era suficiente para consumir ese complemento y por lo tanto hubo hemólisis. Entonces es una muestra positiva a este título 1:20. Si yo visualizara mi muestra de esta manera, o sea, los 3 últimos resultados, diría que es una muestra negativa porque el complemento no se consumió y esto generó hemólisis en cada uno de los pocillos. Esa sería una verdadera muestra negativa. Y la segunda es positiva, un título 1:80. ¿Qué ventajas tiene esta prueba? Me va a permitir detectar anticuerpos de la clase IgM e IgG, va a tener alta sensibilidad y especificidad, pero no me va a permitir diferenciar si la reacción fue mediada por anticuerpos IgM o por anticuerpos IgG, porque yo no puedo diferenciarlos. Puedo jugar con las temperaturas a las cuales hago la reacción. Si la incubo a 4 grados toda la noche, entonces podría decir, esta reacción está mediada por IgMs porque reaccionan mejor a frío. Y si la incubo a 37 grados 30 minutos, podría decir, esta reacción está mediada por IgGs que reaccionan mejor a 37 grados. Pero no contaban con que hay IgMs también que reaccionan a 37 grados. Entonces, ¿cómo diferencio ahí? No puedo en realidad diferenciar una de la otra. Las desventajas que presenta esta metodología es que, como estoy utilizando la bacteria completa, cabe la posibilidad de que la reacción sea una reacción cruzada por la presencia de anticuerpos contra otras bacterias, como Yersinia, Escherichia vibrio, etc. No voy a poder diferenciar los dos a qué se debe la reacción, si a IgM o a IgG, y esto en qué impacta. Yo no sé en qué etapa de la enfermedad se encuentra mi paciente, si está enfermo ahorita o son anticuerpos de memoria o qué es lo que está pasando. Y aquí tengo que se le debe dar a la muestra un tratamiento previo para quitar la actividad del complemento de la propia muestra. Ese suero tiene que estar descomplementarizado, tratándolo a 56 grados para quitar el complemento de la muestra y que solamente se utilice el complemento que yo estoy adicionando a la reacción. El tiempo es prolongado y puede ser una prueba costosa, sobre todo por los eritrocitos de carnero. Los que trabajan en bacteriología saben que no son baratos los eritrocitos de carnero y menos sensibilizados.